Javier Pellegrini es médico y pediatra. Actualmente ejerce como pediatra en Salamanca. Es profesor asociado de la Universidad de Salamanca y es coordinador nacional del grupo de trabajo del asma de la SEPA y es miembro de la Asociación Nacional de Pediatría. Óscar López Moreno es licenciado en farmacia y diplomado en nutrición y alimentación. Es farmacéutico comunitario y es titular de una oficina de farmacia en Madrid. Es un farmacéutico muy implicado en todos los niveles, tanto a nivel de la facultad, ya que da prácticas tuteladas en su farmacia, y es colaborador también en el Colegio de Farmacéuticos, ya que colabora en una revista de la institución. Ahora os voy a explicar brevemente con la dinámica de la conferencia. Va a ser totalmente práctica y primero va a empezar Javier Pellegrini explicándonos desde un punto de vista médico los conceptos básicos de las patologías respiratorias, los dispositivos de inhalación y las recomendaciones de cámaras espaciadoras. Y luego Óscar nos va a explicar de cómo tenemos que hacer desde un punto de vista, desde la farmacia, recomendación de atención farmacéutica a los pacientes con patologías respiratorias. Entonces, ya sin más, os dejo con ellos. Va a empezar Javier y espero que os guste y saquéis provecho a la sesión. Con respecto al asma, uno de los problemas que tenemos en España es que por muy buen tratamiento que se haga del asma, por muy bien que se explique, por muy bien que el médico lo clasifique, por muy bien que se hagan las cosas, los cambios de tratamiento, que vayamos cambiando de escalón de tratamiento de base, como luego el niño, el anciano o el paciente, en lugar de inspirar, sople, no hacemos absolutamente nada. Yo he tenido la oportunidad de participar en los últimos consensos sobre asma infantil como representante nacional del grupo de asma de mi sociedad, y cuando decidimos que teníamos que hacer charlas para explicar el tratamiento del asma, mi sociedad en concreto, que es la Sociedad de Pediatría Hospitalaria, nos empeñamos en que teníamos que explicar sobre todo los sistemas de inhalación, porque si no, todo lo que hagamos va a estar mal hecho, todo. No solamente con respecto al asma, sino los sistemas de inhalación se utilizan en cantidad de procesos. Desde luego, las enfermedades respiratorias más prevalentes y con mayor implicación sanitaria y económica son el asma y la EPOC. Los pediatras tenemos poco que ver con la EPOC, pero realmente el pulmón es un órgano aburrido, es un órgano que ¿qué le vamos a hacer? Es soso, es soso. Cuando al pulmón se le irrita, cuando al pulmón se le incordia, solamente sabe responder de tres formas. Se contrae, tiene una contractibilidad muscular, la pared se inflama y produce moco. Es que es así de soso. Y entonces todas estas cosas que hace el pulmón cuando por una alergia, por un virus en los niños pequeños. ¿No se oye? ¿Se oye ahora? No aturdo. Bueno, entonces todas estas cosas producen sibilancias. Vamos a hablar muy rápidamente de la EPOC. Es una enfermedad que es de personas mayores, ya saben todos que sobre todo tiene relación con el tabaco, con sustancias tóxicas, se produce una inflamación, una bronquitis crónica, fibrosis persistente, enfisema, es decir, en la EPOC se produce una inflamación bronquial con rotura de alveolos y entonces se produce enfisema. Es decir, el pulmón es un pulmón pétreo. El paciente no puede respirar porque no pasa aire. Si no pasa aire, no puede salir. El asma es una enfermedad completamente distinta. Esta es una definición de asma que se la evito, porque más que una definición es una descripción de la enfermedad. Lo importante es que con el asma se produce lo que comentábamos antes: broncoconstricción, inflamación y secreción. Y todo esto produce sibilancias. Es decir, la sibilancia está producida, es un signo totalmente inespecífico, y está producida por el paso del aire a través de un tubo realmente estrecho.
Si el calibre de un bronquio es este, cuando se inflama, cuando se obstruye y cuando produce moco, el aire tiene que pasar por aquí. Tiene que pasar por aquí. Y efectivamente, cuando el aire se le estrecha, se produce una vibración de la pared bronquial. Cuando se estrecha, se produce una vibración de la pared bronquial que produce un ruido característico, que es el pito, que es la sibilancia. Y para oír la sibilancia no hace falta tener un fonendo. Hay veces que se oyen desde la puerta de la consulta o desde la puerta de la farmacia cuando alguien viene con pitos, viene agobiado y viene con pitos. Por lo tanto, como la sibilancia es un signo muy recurrente, es un signo que se repite muchísimo porque el pulmón tiene muy pocas formas de reaccionar y siempre produce inflamación, broncoconstricción, producción de moco. Por lo tanto, la sibilancia es uno de los motivos más importantes de ingreso con una gran repercusión sanitaria y económica en todo el país. Pero nosotros lo que hemos venido aquí a hablar, sobre todo, es de cómo tratar, de cómo nosotros podemos favorecer a los pacientes en un sentido o en otro, en una parte en una consulta, en una farmacia, en una parte en otra, cómo podemos favorecer los tratamientos. Y voy a recordar rápidamente algo que yo creo que es muy evidente, las ventajas de la vía inhalada. La acción directa sobre el órgano diana. Claro, si la molécula va directamente al pulmón, no tiene que pasar a estómago, digerirse, pasar a intestino, absorberse, llegar a hígado, metabolizarse, llegar al pulmón, hacer el efecto, y mientras tanto pasa por el sistema nervioso y los beta-2 producen temblores y producen efectos secundarios. Que la vía inhalada que es de acción directa sobre el órgano diana es evidente, la rapidez de acción en los beta-2 de corta es evidente, las dosis de fármaco menores, ¿verdad? Pero tiene inconvenientes que son algunos de los que vamos a ver aquí. Unos generales y otros específicos de los niños. Yo aquí he puesto niños por aquello de pediatra, pero de niños y de ancianos, y lo vamos a ver con los dos. El primer inconveniente es que en este país, y sobre todo con población mayor, lo que no se pinche, lo que no se toma, parece que como que no. Parece que no entra muy bien, ¿verdad? Luego hay una dificultad técnica para utilizar los dispositivos. Y lo vamos a ver aquí. Yo voy a coger un dispositivo, voy a explicar cómo se hace y luego lo voy a hacer yo. Y la mayoría, bueno, yo creo que todos aquellos que no sean asmáticos o no estén metidos en el mundillo de la nebulización, no se van a explicar que no es igual que se hace en las películas. Es muy complicado. Algunos aparatos tienen imposibilidad para comprobar las dosis, otros ya no. Y luego, sobre todo, en personas jóvenes puede haber, y en adolescentes, abuso de medicación. Es decir, el adolescente, bueno, lo que no es inmediato es que no es. Tú vas a un adolescente a una consulta y es que quiere que le trates el acné para pasar mañana. Y hoy es jueves, pero es que ha ligado. Y si ha ligado, el sábado tiene que estar sin un grano, ¿no? Entonces, cuando tú le explicas que hay una medicación de base y que tarda tiempo en hacer efecto, lo que tiran es de la medicación de rescate. Y al final se pueden intoxicar, ¿verdad? Con respecto a los niños, y yo diría que ancianos, pues efectivamente tiene una respiración, el niño nasal, el anciano no, tiene una frecuencia respiratoria elevada, y luego si se les ataca, si al niño no se le deja jugar con la cámara, si no deja que la toque, que la chupe, que la babee, que sea algo que él utilice, si se le agrede, no es que llore, es que da patadas, que el pobrecito se defiende con buen criterio, ¿de acuerdo? Porque nosotros de lo que se trata es de dar una medicación en forma de aerosol. Pero claro, no es lo mismo, yo ahora lo hablaba con Óscar, y no es lo mismo cuando hablamos de inhaladores, tanto sea de polvo seco como estos, un inhalador, que un nebulizador, como el SAMI, no es lo mismo. Las partículas son sólidas, los nebulizadores, las partículas son líquidas, se comportan de forma distinta y hay que hacer distintas cosas. Con lo cual, muy rápidamente, antes de hablar de la vía inhalada, quería decir una consideración necesaria para poder luego jugar con los aparatos. Vamos a hablar, entre Óscar y yo, de sistemas de inhalación,
vamos a hablar de técnica de inhalación, vamos a ver la elección del tipo de inhalador adecuado a cada edad o a cada circunstancia. No es lo mismo un anciano demente que un anciano cuerdo y con plenas posibilidades. Pero antes de eso voy a hablar rápidamente de factores que influyen en el depósito de partículas cuando utilizamos la vía inhalada. Por una parte, el tamaño de partículas. Ahora veremos. De aquí salen partículas, de aquí o del polvo seco, me da igual. Salen partículas de muchos tamaños. La velocidad de emisión de partículas. Cada vez que yo hago así, esto sale a 100 km por hora. A 100 km por hora. Y si lo hago dentro de mi boca, a 100 km por hora, o hago las cosas muy bien, o esto no funciona. No funciona. También el volumen del aire inhalado, la velocidad de inspiración, y luego la apnea inspiratoria. Es la primera vez que voy a nombrar la apnea inspiratoria, pero verán que voy a dar guerra, porque son partículas sólidas, distintas del nebulizador. Y si yo no hago, después de hacer el sistema, unos segundos de pausa inspiratoria, las voy a expulsar. Las voy a expulsar igual que entran, salen, y lo voy a expulsar. Por lo tanto, tamaños de partículas. Vemos que las más grandes, entre 5 y 8, se van a depositar en orofaringe. Hay unas que son estupendas, de 2 a 5 micras, que van a tener un depósito pulmonar. Y unas magníficas, que son de 0,5, de 1 a 2, que van a tener un depósito alveolar. Las más pequeñas, de menos de 0,5, probablemente las perdamos por difusión. El otro concepto que tenemos que ver es el de impactación por inercia. Si yo esto lo disparo dentro de la boca y al mismo tiempo, en una inspiración forzada, no atraigo la partícula hacia el alveolo, esto impacta en la boca y se acabó el tratamiento. Esto no llega al pulmón, no llega al pulmón, ¿verdad? El otro concepto es la sedimentación, lo que decíamos antes, partículas sólidas. Si yo no hago una pausa respiratoria después, es imposible. Se mete la partícula y sale la partícula y no hacemos nada. Y el último concepto es el de difusión, que hay de las partículas más pequeñas que las perdemos. Los tratamientos de asma probablemente no funcionan bien porque no lo sabemos explicar bien. Y no es un tema de ahora, no hay más que ver estos dibujos para saber que es un tema antiguo, desde 1500 años antes de Jesucristo ya se hacían. Este fue el primer aparato que salió, el cónic, que se inflaba, que apareció para los niños y para los ancianos. Esto se inflaba y por primera vez los pediatras y los geriatras dejamos el vasito de plástico que le poníamos atrás. Ya podía coger y cogía la nariz. Pero claro, desde el cónic, a la cantidad de sistemas, artilugios y aparatos que han inventado los ingenieros para que nosotros podamos hacerlo, la cantidad de cámaras y de dispositivos que tenemos, lo que nos obligan ahora es a mayor formación del personal sanitario para podérselo explicar a los pacientes, porque si no, esto, lo van a ver ahora, no se hace bien. Cualquier sistema de inhalación, cualquiera de los tropecientos que hay, de todos estos que he señalado, cualquiera se dividen, se pueden meter en uno de estos tres grupos. El inhalador presurizado, el MDI por las siglas en inglés, los de polvo seco, tanto el Tubuhaler como Akuhaler como el S. El inhalador con la cámara y los nebulizadores que no voy a decir nada porque los va a explicar perfectamente Óscar. Y voy a hablar muy rápidamente del MDI. Consta de un pulsador, una carcasa y una boquilla, y tiene unas ventajas y un inconveniente. Las ventajas y los inconvenientes de los sistemas de inhalación son como cuando hablamos con un cirujano. Cuando el cirujano nos dice que hay 7 formas de operar una cosa, es que ninguna buena. Porque si hubiera una buena, una completamente buena, solamente se operaría de esa forma. Los sistemas de inhalación, todos tienen ventajas y todos tienen inconvenientes. Por eso tenemos muchos sistemas, tenemos muchas formas para poder hacerlo. ¿De acuerdo? El MDI son pequeños, ligeros, el sistema es hermético, la dosis es exacta y reproducible.
Cuidado, la dosis es exacta y reproducible si se agita bien. Insisto, si se agita bien, porque son partículas sólidas en un gas inerte. Si no se agita o se agita mal, un poco por cumplir, lo que toman es gas inerte, porque la medicación queda abajo y no se toma. Con lo cual es muy importante el que no sea asmático y no se lo hayan explicado, piensen cuántas veces han visto agitar esto, qué pocas veces, ¿verdad? Y sobre todo en las películas, cuando alguien se pone de nervioso, jamás lo agita, un desastre porque entonces no toman la medicación. Son baratos, fáciles de limpiar, facilitan la autonomía. Inconvenientes. Claro, si sale a 100 km por hora, gran parte se deposita en la garganta. Haciéndolo bien, estupendamente, como lo vamos a hacer aquí nosotros hoy, entre el 9 y el 15% llega donde tiene que llegar. Entre el 9 y el 15. Al 15 muy poquitos. Cero es la mayoría si no te han enseñado. Antes contenían propelentes, ahora ya no. Los freones, que ahora antes salían a 4 grados, ahora ya no. Pero como es un taller que llevo mucho tiempo diciéndolo, siempre hay alguien que dice, es que tiene fluorocarbonos. Y tengo que decir siempre, no, ya no. Pues ya lo pongo yo en la diapositiva. Antes tenían, pero ya no. El único problema y el principal problema es que necesitan coordinación. Y hay que hacerlo bien. Antes los modernos informan, los antiguos no informan. Y es muy importante que nosotros, y eso yo creo que es una labor de farmacia también, explicarle cuando el inhalador está lleno o no está lleno. Pues por esto, porque en este estudio de Chess del 2004, el 35% de los pacientes llevaban un mes con su inhalador vacío. Y es el inhalador de rescate, el que le va a salvar la vida, como sea alérgicos a pólenes y sea tan insensato de irse a la fiesta del almendro. ¿De acuerdo? Y no saben cómo están sus inhaladores. Pero ¿utilizamos correctamente los inhaladores? ¿Los sabemos utilizar? Yo, como venía en un foro de farmacéuticos, he querido hablar, y es de lo que hay estudios, que yo sepa no hay estudios de farmacéuticos, pero esta es una diapositiva que yo utilizo cuando doy el taller para pediatras y enfermeras. Es un trabajo de Plaza, en el 1998, yo desconozco que haya habido un trabajo posterior, pero cuando él se fue por los hospitales y los centros de salud a ver cómo utilizaban este aparato, sin cámara, los médicos, vio que los pacientes lo sabían hacer el 9%, las enfermeras el 15% y el 28% de los médicos. Uno siempre dice, bueno, por Dios, si se lo ha preguntado a los traumatólogos y a los ginecólogos, ¿verdad? Pues vale, que no lo sepan, pero es que cuando le preguntó por especialidades, solamente lo hacían bien y por lo tanto lo explicaban bien el 46% de los neumólogos, Dios mío, que viven de esto. El 38% de los alergólogos, los pediatras con un 21% quedamos como cagancho en Almagro, y los médicos generales un 22%. Realmente esto no es fácil. Yo no sé si en los próximos años podremos hacer este estudio también con farmacéuticos, pero estoy seguro que los que hayan venido a esta charla lo van a hacer estupendo. Yo primero lo voy a explicar, luego lo voy a hacer yo, y si luego al final de la charla alguien quiere ensayar, yo he traído algún dispositivo de placebos, salimos todos vivos, para que vean cómo es, y si Almudena nos dice un sitio, nos vamos y jugamos con los dispositivos, ¿de acuerdo? Pues para eso hay que quitar la tapa. Qué bobada, ¿verdad? Quitar la tapa. El 20% de lo que lo hacen mal no le quitan la tapa. Hay que agitar. El 50% de los médicos que quedaron fatal es que no se acordaron de agitarlo. El 50%. Hay que hacer una inspiración profunda, se echa todo el aire, todo. Se mete en la boca, no dejando resquicios, porque sobre todo los adolescentes y los jóvenes son finísimos.
y dejan resquicios, y entonces lo que hacen es toman el aire de fuera, claro, o sea, no entra nada, no entra nada. Se empieza la expiración, como es dificilísimo, justo en el mismo momento de la expiración, de tal, lo que se hace es que se empieza, se dispara y se sigue, y así la coordinación no es tan difícil. Se acaba la expiración y son partículas sólidas. Hay que aguantar durante 8 o 10 segundos, partículas sólidas. Y después se hace una expiración suave. Claro, lo que yo acabo de explicar, comparado con lo que hace en la tele, de tal desastre. Lo voy a hacer, lo ven, y luego tenemos dispositivos para que si alguien quiere jugar al terminar, lo hacemos. Le quito la tapa, lo agito. Cojo aire, lo echo todo, lo meto en la boca sin dejar resquicios. Empiezo la expiración. Pues esto se hace así. Esto se hace así. Y si no se hace así, no funciona. No funciona. Con lo cual, la mayoría de los 5 minutos, la mayoría de cuando luego el que se quiera quedar o lo vamos a algún sitio, lo más habitual, el que hace toda la parafernalia, hace con él llega. Esto se llama en argot la chimenea. Lo que hace es que sopla, y luego está la nube de polvo, ¿no? El que hace. Se ha quedado ahí toda, y perfecto. Es habitual y es facilísimo, y si alguien quiere, lo vamos a comprobar. Estos talleres yo lo di para médicos y nos lo pasamos bomba. ¿Vale? Bueno, como esto es muy difícil, pues necesitamos aparatos, artilugios, cámaras, que hagan que la medicación llegue donde tiene que llegar. Ventajas: no precisa coordinación. El depósito pulmonar aumenta de un 9, un 15% a un 21%. El depósito pulmonar más que lo duplica. Si hablamos de 9. Es un flujo más lento y desde luego cuando lo que se inhala son corticoides, disminuye muchísimo las candidiasis con la inhalación. Problemas: son objetos más o menos voluminosos, y luego, claro, depende, ¿no? Yo estoy más acostumbrado a pediatría, pero cuando Rubencito es Rubén no hay ningún problema. Cuando Rubén se convierte en el Rubén, que es el más guapo de su escalera, el que tiene la cresta más elevada de su bloque, y lo más bonito de su clase, tú dile que utilice esto. O sea, se hunde la miseria. Entonces, son algunos inconvenientes que tienen y que están ahí, ¿verdad? Tiene Esta diapositiva me la pasó Óscar, es preciosa, a mí me encanta. Esto es con un MDI, cómo se dispara a 100 km por hora, cómo impacta en la boca, todo esto es como una gammagrafía, pasa por el esófago, llega al estómago y fijaros qué poquito se queda en pulmón. Cuando lo hacemos con una cámara, el depósito pulmonar es genial, es buenísimo. Bueno, tenemos cámaras de todos tipos, de pequeñitas, grandes, de volumen, luego la discusión podemos hablar, de todo tipo. Tenemos cámaras para pacientes que pensamos que no van a ser realmente asmáticos, que van a tener alguna crisis aislada, o pequeñitos que han tenido una bronquiolitis, y los procesos post-bronquiolitis, porque la bronquiolitis no se da nada. Y luego pues tenemos cámaras ya de última generación, con todos los sistemas al día y con unas características ya totalmente distintas. Es muy importante, cuando nosotros damos una pulsación, cuando yo agito, lo meto y doy una pulsación, al pulsar empieza a funcionar, las partículas sólidas empiezan a dar vueltas mientras el niño empieza a respirar. Y cuando hago este movimiento, los médicos teníamos la costumbre de decir 2 puffs, 3 puffs, 4 puffs cada 4 horas hasta que mañana venga a consulta. Si no decimos
que hay que dar un puff, que el niño o el adulto respire 4 o 5 veces, volver a agitar, dar otro puff, cuando yo hago 2 puffs, que le hemos dicho a la madre, puff, puff, son partículas sólidas que están girando. Una partícula lucha contra la otra, pega contra la otra y queda abajo. Entonces, del MDI solo, un 9-15%, cámara con un disparo, 21, con varios disparos, baja 15, porque chocan las partículas y caen al suelo. ¿De acuerdo? La forma de utilizarlo es, lo acabo de decir, se dispara una vez. Cuando hablamos de un niño pequeñito o de un anciano, respira a volumen corriente durante 4 o 5 veces. Respira a volumen corriente. Cuando ya hablamos de personas mayores, de personas que están en su propio, que no están demenciados, que no tienen ningún problema, lo que intentamos es hacer la apnea posinspiratoria. Se expira, pero esto no necesita coordinación. Ya una vez que son mayorcitos y ya le podemos quitar la mascarilla, ya es con boquilla. Es muy importante, en cuanto podamos quitar la mascarilla, que se deje con boquilla y se hace una... Lo acabo de hacer fatal, porque no debe pitar. Se hace la expiración, se mantiene la apnea posinspiratoria y se expira. Estas son las 2 formas de utilizar la cámara. ¿De acuerdo? Una sola pulsación, la inhalación rápido tras la pulsación, porque está la medicación. No podemos disparar y ponernos a ver la tele. En cuanto sea posible, tenemos que quitar la mascarilla, al menos 5 inhalaciones y la limpieza. Como norma general, en pequeñitos, siempre mascarilla con la cámara. En cuanto sepan sellar los labios, se le quita la mascarilla, y cuando son mayores ya polvo seco. ¿De acuerdo? Por verte nada más. Te dejo, que me he pasado 2 minutos. Muy bien. Luego podemos hablar... Aquí. Bueno, buenos días. Mi nombre es Óscar López Moreno y, como ha comentado Almudena, soy farmacéutico titular de una farmacia céntrica de Madrid. He estado muchos años en lo que es zona más periférica de Madrid, muy cercano a un centro de salud con el cual hemos tenido oportunidad de hacer mucho feedback con ellos y trabajar mucho lo que son los productos de inhalación que ahora vamos a ver. Y sobre todo, bueno, pues quiero remarcaros que bueno, pues yo creo que es algo positivo en el que debemos, en lo que podamos involucrarnos, que el trabajo con nuestros compañeros médicos siempre es algo positivo. Voy a tocar 2 temas. Voy a pasar muy rápido sobre las cámaras, ya que Javier pues ha cubierto bastante lo que es el contenido de ellas, pero quiero contaros lo que ha sido mi experiencia en recomendación a pacientes mayores, que tal vez, como sabéis, la cámara yo diría que en un 90-80% la dispensamos en farmacia para pediatría, para niños, para pacientes pequeños. Entonces, bueno, yo la verdad es que soy un firme creyente en que en el tipo de adulto mayor, polimedicado, ya con déficits en muchos aspectos, pues es algo muy positivo y que ahí tenemos una labor muy importante. Y luego vamos a profundizar más en lo que es el manejo de la nebulización, el conocimiento. ¿Cuándo recomendar una cámara? Pues bueno, niños es el tratamiento de elección, citado en casi todas las guías clínicas y consensos, y no voy a detallar más. Y en adultos, específicamente en adultos que estén mal controlados, que tengan continuas crisis y bueno, mal control. Y en mayores, bueno, pues mi determinación ahí ha sido tratar de recomendar siempre evidentemente tener el feedback con el médico para que, bueno, pues tenga ese conocimiento, pero bueno, pues tanto en polimedicados como en gente con capacidad cognitiva disminuida, yo creo que es muy positiva la cámara. Voy a dar una pincelada, ya que Javier, pues yo creo que ha cubierto sobre el tema, pero bueno, he sacado un trabajo muy interesante de un grupo navarro, en el cual analizó los errores
que se cometen en cada técnica, en cada paso de la técnica inhalatoria. Y bueno, pues el principal error es el error de coordinación, es decir, lo que antes comentaba Javier, el disparo con la inhalación, pero que se comete en un 43% según este estudio. Pero luego hay dos errores que le siguen muy de cerca, que son el de vaciado de pecho o hacer la apnea posterior a la pulsación, que fijaros, están muy de cerca. Y evidentemente que esos son errores de educación muy propios de nuestra labor. Bueno, pues otro trabajo que saqué por ahí decía que menos del 30%, bueno, Javier ha entrado mucho en eso, utilizan la técnica más o menos de forma aceptable. Una alternativa terapéutica que disponemos, pues la utilización de cámara, como hemos hablado. Tenéis aquí. Y bueno, respecto a las cámaras, las debemos conocer bien. Yo creo que en muchas ocasiones caemos en la dispensación automática, en recortar el precinto, pegarlo en la receta y entrar poco en lo que es la profundización, la explicación de la cámara. Entonces, bueno, pues debemos conocer la cámara, que tiene en esta zona las válvulas de inhalación-exhalación. No todas llevan válvulas, hay algunas que llevan válvula inhalatoria y otras que llevan ambas. El material de la cámara, bueno, pues lo ideal es que sea antiestático. ¿Por qué? Pues por lo que antes hemos hablado. Se produce una corriente de partículas que por gravedad van a tender a depositarse en las paredes. Entonces, si es antiestática, vamos a favorecer que ese depósito tarde un poquito más de tiempo. Y luego, bueno, pues la aplicación la podemos hacer con boquilla directamente o con mascarilla, como hemos hablado, como ha comentado Javier también antes. Dependerá un poquito del tipo de paciente, luego entraremos, si queréis, en ese tema. Respecto a su anatomía, un poquito, pues muchas de ellas son desmontables para facilitar su limpieza y mantenimiento. Y la conexión, debemos cerciorarnos que la conexión sea universal para todos los MDIs, todos los cartuchos. Respecto a diferenciar, debemos por lo menos que tener un poquito el concepto de por qué son unas de una anatomía y otras de otra. Por ejemplo, las de alto volumen, que durante muchos años han sido las que dispensábamos habitualmente, pues las de alto volumen requieren una capacidad inspiratoria más elevada al tener más volumen. Entonces, si vamos a recomendarle a un paciente mayor con continuas crisis y una capacidad comprometida, pues tal vez no sea la más adecuada. Entonces, bueno, yo al final, bueno, pues un poquito he determinado por que esta cámara, la de bajo volumen, es perfectamente válida para ambos tipos de pacientes, ya que además, como avalan algunos estudios, la reducción de la eficacia es muy pequeñita, es mínima. Y, por ejemplo, en esta cámara podemos incluso llevar el inhalador. Y para las mujeres en el bolso, para los hombres en nuestro bolsillo, perfectamente es portable, transportable. Pues bueno, pues la mascarilla. ¿Cuándo recomendar la utilización de mascarilla o boquilla directamente? Pues en niños menores de 4 años es la elección, y en pacientes mayores, cuando la coordinación sea peor, puede ayudarnos, y sobre todo lo que es el sellado en la boquilla. Antes comentaba Javier la anécdota del adolescente, yo voy a comentar la anécdota del mayor con dentadura ya deficitaria o prótesis dentales, que, como sabéis, en muchos casos hay una retracción mandibular y una anatomía labial muy deteriorada, y la boquilla, en ese caso, pues puede ser que sea una parte de fuga del aerosol. Entonces, en este caso, disponemos de mascarillas de varios tamaños, hay una de adulto, y como veis, además, el sellado de las mascarillas debemos de, bueno, pues comprobar que son de buen acoplamiento en la anatomía de la cara. Y bueno, pues desde los consejos que podemos dar desde la oficina de farmacia para la utilización de la cámara, pues
Javier ha entrado un poquito en todos los pasos que se deben de hacer y yo siempre comentaría que comprobemos que el paciente conoce la técnica y perdamos un minuto recordándola. Yo tuve una anécdota hace la semana pasada, que es que ya era para partirse de risa, una señora con una prescripción mayor, con una prescripción de un Turbo Allerg, y después de repetirlo 4 veces, al día siguiente me vino, he llamado a mi hija, que es asmática, para que me lo vuelva a explicar. Entonces, bueno, pues seguro que vosotros tenéis anécdotas de esas 1000, lo que nos debe es de ser consciente que machacar sobre hierro frío, pues es importante recordarla, hacer énfasis en los pasos que vemos que no se hacen, como la agitación, el vaciar el pecho o la posterior apnea. En la farmacia, pues para todos estos pasos es importante que contemos con un material de apoyo, y yo os diría que tengamos material demo de cualquiera de ellos, pues disponer de una cámara, de una mascarilla y tener los demos de los inhaladores. Que sería positivo esto, que os pongáis en contacto con el laboratorio que hasta ahora los proporcionaba, no sé ahora con la crisis y con las restricciones, pero bueno, que es positivo el tenerlos y tengáis vuestro kit. Luego, yo creo que es importante, no tenemos por ahí las fichas, yo creo, o las tenéis en vuestra carpeta, pero es importante a cada paciente nuevo entregarle una ficha con los pasos a seguir. La técnica que la tenga, ponla en la nevera con un imán y recuérdala siempre, la técnica de inhalación. Este tipo de fichas las tienen los laboratorios, las hay en internet a cientos. Lo único que sí, comprobar que tienen todos los pasos, porque algunas de ellas, por ejemplo, la agitación no la contemplan o otros pequeños detalles. Y bueno, pues otros consejos que son importantes o precauciones que tomemos en la farmacia: comprobar siempre la medicación de los pacientes, especialmente en los mayores, aunque luego hablaremos un poquito de eso al final. La limpieza y mantenimiento de la cámara es importante, también que la enfaticemos con el paciente. Bueno, pues deben de limpiarla simplemente con agua corriente, se limpia, ya que casi todos los medicamentos son hidrosolubles, salvo los corticoides, que tienen una solubilidad diferente, y entonces tal vez hay que utilizar una vez en semana una gotita de detergente, un Fire, yo les digo que utilicen y que la limpien. Importantísimo, y sobre todo a la señora mayor, aseada, limpia, que tiene su casa inmaculada, que no la seque con el paño, que no le meta el paño y la seque, porque vamos a producir electricidad estática que va a contribuir a imantar las partículas. Entonces, eso, bueno, pues es importante. En una ocasión una señora me dijo: uy, sí, hijo, yo la limpio, la lavo y la dejo aseadita cada vez que la uso. Entonces, bueno. Y luego la posterior higiene bucal. ¿Cuántas veces recomendamos? Te limpias la boca, enjuagas la boca al acabar la técnica, en cualquier inhalador, no solo corticoides. Sí, bueno, pues desafortunadamente no lo hacemos. Otro tema importante, yo creo, es informar al paciente para qué sirve cada inhalador que utiliza. Los hay de diferentes tipos, como sabéis. Está el rescatador para las crisis y exacerbaciones, y está el controlador o mantenedor. Entonces, que aprenda un poquito a cuál es el que debe de utilizar, a pesar de que el médico le haya hecho la prescripción, que lo tenga muy claro. Bueno, pues sí, total, son del mismo color, venga, para adentro. Entonces, eso es importante. Y bueno, pues un poco entrar en los hábitos y estilos de vida, lo que hablábamos, y ahora que entramos en las épocas alérgicas, pues tener un poquito avisados a nuestros pacientes. Y bueno, como punto final de lo que es las cámaras, yo querría entrar en los beneficios que nos puede, además en esta época que estamos buscando tantas alternativas para la farmacia, pues yo creo que en este caso, tanto las cámaras como luego veremos los nebulizadores, pues eso es una parte de nuestra profesión que no debemos de despreciar. Entonces, evidentemente, un beneficio profesional, ya que vamos a ayudar al paciente a mantener una adherencia al tratamiento y a que sea mejor su estado finalmente, y eso nos va a fidelizar al paciente. Cuando tú pierdes un minuto enseñándole a la persona cómo debe utilizar
una cámara o cualquier producto, mi experiencia ahí la verdad es que vuelve y vuelve y vuelve, y es muy raro que ese tipo de pacientes no los tengamos fieles a la farmacia. Y evidentemente una economía directa. Todos sabemos que a la gente en España le cuesta mucho a veces gastarse dinero si no es una prescripción, pero bueno, pues en el fondo debemos de decirles que hay cámaras por calidades diferentes, que por ejemplo estas u otras que hay con una calidad que le va a ayudar bastante, y que gaste unos euros en esto, pues es algo que es importante. Y dicho esto, vamos a pasar un poco a la parte de la nebulización, los sistemas de nebulización. Quiero hacer una pequeña introducción de lo que es el mecanismo de prescripción, dispensación, suministro para el paciente de estos sistemas. Como sabéis, en general son prescritos por parte de un médico o especialista o en atención primaria, y lo que es este sistema, el sistema de aerosolterapia, generalmente es enviado por las empresas de terapia respiratoria, es decir, los que le llevan la botella de oxígeno al paciente asmático o comprometido. Pero a las farmacias tenemos un ligazón con este paciente, y yo creo que es algo que debemos ser conscientes. A nosotros nos van a venir siempre con las recetas de el Ventolin en solución inhalada o el Pulmicor en ampollitas inhaladas. Es decir, vamos a detectar que ahí hay una aerosolterapia. Y como sabéis, la empresa de terapia respiratoria le envía un aparato que es reciclado y que va pasando de paciente en paciente, con toda yo no voy a cuestionar su higiene, evidentemente, hacen un procedimiento que es del todo correcto, pero si tú empiezas a meterle una cuñita, sobre todo si es un niño, si es un adulto que va a tener crónicamente un uso, mira, dispones de una cámara que la puedes adquirir en la farmacia, que puede ser tuya. Nuestra experiencia es que en un porcentaje muy alto de los pacientes terminan comprándose la cámara, el sistema de nebulización, con lo cual, bueno, pues es algo importante y que debemos ser conscientes. ¿Cuándo se recomiendan o se prescriben estos aparatos? Cuando son pacientes incapaces de ser eficientes con los MDIs y con las cámaras, y cuando son personas con un flujo respiratorio muy bajo. ¿Qué son? La definición de estos sistemas de nebulización, pues tienen una diferencia con lo que antes veíamos. En este caso son dispositivos que van a suministrar medicamentos en forma líquida, es decir, el medicamento va a ir aerosolizado, a diferencia de los polvos que suministran los cartuchos o los sistemas de tipo polvo seco, como conocéis. Entonces, la función del nebulizador, pues, es saturar el gas inspirado de partículas eficaces. Recordemos, partículas eficaces que estén entre 2-5 micras, 1-5 micras, ya que llegan cuanto más a los órganos diana. Y, por recordar un poquito, disponemos en la farmacia de dos tecnologías: la tecnología de tipo jet o compresor eléctrico y la tecnología ultrasónica. Esta, diría yo, la de tipo jet es la más difundida, ya que en el 90% de las patologías va a ser la que cubre su administración perfectamente. Los ultrasónicos son aparatos más caros, y no debemos de olvidar que, por ejemplo, para las suspensiones no son válidas, no pueden nebulizar una suspensión. Y recordemos que todos los corticoides vienen en forma de suspensión, no vienen en solución, no son hidrosolubles, y su mantenimiento es algo más caro. Respecto al funcionamiento de este tipo de aparatitos, bueno, pues funcionan mediante un efecto Venturi, es decir, un compresor eléctrico que suministra un gas, un aire comprimido. Mediante un estrechamiento se produce un efecto spray o efecto Venturi. Las partículas chocan, como veis, en la partecita esa, en una barrera, se rompen y entonces se produce la nebulización de las partículas eficaces. ¿Qué partes tiene un sistema de nebulización? ¿Veis? Vamos a llamar sistema de nebulización, no nebulizador o sistema de aerosolterapia. Pues principalmente tiene tres partes: un compresor eléctrico, lo que son los dispositivos de
nebulización y reservorio de la medicación, y lo que son los accesorios, tubos de aire y mascarillas o boquillas para administrar el medicamento. Y aquí me gustaría haceros una pregunta, porque la verdad el concepto a veces creo que no lo manejamos muy bien. ¿Vosotros cuál creéis de estos tres elementos que es el más importante, el más determinante de la terapia? ¿El compresor? Levante la mano quien crea que es el compresor, el más importante. El aparato este. Todo lo que son los auxiliares. O los aparatitos de nebulización. Hombre, que somos buenos farmacéuticos en general. Somos buenos. Pues como dirían en la entrega de los premios, the winner is el nebulizador. El nebulizador es el que realmente va a marcar un poco la eficacia del tratamiento, el tamaño de partícula y finalmente el depósito de fármaco. Pues os comento esto porque incluso hay mucha bibliografía, hay muchos artículos, como esa foto que acabo de poner en imagen, que lo denigran al pobre nebulizador, que le llaman el reservorio para la solución. Nombre no, es el que va a hacer el tamaño de partícula adecuado y el que nos va a dar la calidad del tratamiento y la eficacia. Con lo cual, bueno, pues creo que no deja de ser un plástico y el plástico siempre es un poquito más, y en cambio esto es un aparato más consistente y sólido. Pero bueno, yo creo que debemos de a nuestros pacientes desde el primer momento comentarlo y que sepan que esto es lo importante. ¿Qué partes tiene un nebulizador? Bueno, pues tenéis nebulizadores en la bolsa, si queréis, los podemos manipular. Aquí. Y como veis, el nebulizador, si yo lo abro, tiene tres partes. Que esto, bueno, pues yo pienso que es muy importante que con el paciente lo veamos, a pesar de que venga el nebulizador prescrito por parte o suministrado por parte de las empresas estas que os digo, es decir, que no pase por nuestra mano. Entonces, tenemos una parte que es la conexión de entrada y reservorio de la solución, tenemos otra parte en el reservorio, aquí tenemos el estrechamiento, que es lo que va a hacer la aerosolización del medicamento. Tenemos esta parte en forma como de seta, que es la barrera donde van a chocar las partículas fragmentándose, y finalmente tenemos el capuchón de arriba, que es la conexión o salida a mascarillas. No todos los nebulizadores son iguales, de hecho, sus características es importante que tengamos alguna pincelada de ellas, ya que van a determinar, como decimos, la eficacia del tratamiento. Por ejemplo, el volumen residual es aquel que queda finalmente aquí sin ser administrado al paciente, con lo cual cuanto más bajo sea mejor. Por ejemplo, el total nebulizado, es decir, el fármaco que vamos a administrar. El tiempo de tratamiento, por ejemplo, muy importante en pediatría, a pesar de que, bueno, pues debemos de educar a los padres para que incorporen dentro de la conducta del niño la nebulización del medicamento, pero cuanto menor sea el tiempo, mejor, más adherente va a ser el tratamiento. Y luego finalmente lo que os decía, el diámetro de partícula, cuanto más pequeña, cuanto más esté en un rango de entre 1 a 5 micras, mejor, va a determinar más eficacia. Entonces, bueno, pues yo creo que esta es la parte. Si queréis, vamos simplemente a ver lo que es el montaje. Simplemente montamos el tubo de aire. Vamos regular, ¿no? Montamos el tubo de aire aquí a la mascarilla y se acopla al paciente. Como veréis, luego una vez esté, se conecta el compresor y ahí no lo vemos, pero bueno, se produce el nebulizado. En cuanto a la educación sanitaria que debemos dar a nuestros pacientes, asegurarnos de que él conoce la técnica,
la correcta utilización de los dispositivos, como hemos visto. Y bueno, pues es importante también la educación, que sepa manipular un poco todo lo que son la técnica. Evidentemente, necesitaremos siempre el suelo fisiológico para diluir, debemos de utilizar algún contenedor para aplicar un poco dosificar las mezclas, y os he acompañado aquí una pequeña tabla para que tengamos ideas de las dosificaciones que suelen ser prescritas de la mayoría de los fármacos en forma inhalada. Y finalmente, bueno, pues un poquito de lo que es seguimiento por parte nuestra, desde la farmacia. Debemos, bueno, las reacciones adversas que se puedan producir, pues en teoría deben ser mínimas, dada la especificidad de la vía inhalatoria, pero bueno, como vosotros tendréis experiencia, es bastante corriente ver palpitaciones, taquicardia, tos, temblores, etc. Y las corrientes candidiasis cuando hay administración de corticoides. Las interacciones, pues sobre todo en fármacos que puedan, y sobre todo cuando haya una mala inhalación, es decir, el fármaco vaya a vía digestiva, se absorba a vía sistémica y entonces se puedan producir ahí interacciones. Bueno, pues con beta bloqueantes, es decir, un poco chequear, sobre todo en el paciente mayor. Aquí os pongo también otra tabla, un poco resumen de la terapia inhalada. Y bueno, pues finalmente lo que es el manejo de la especialidad farmacéutica publicitaria, es decir, de la indicación nuestra farmacéutica, el medicamento demostrador, ciertas precauciones que debemos de tomar con algunos en cuando veamos un paciente por vía inhalatoria. Los derivados codeínicos para la tos, bueno, pues debemos de tener cuidado, precaución con ellos, ya que, como sabéis, inhiben, hacen inhibición respiratoria y pueden exacerbar un poco los síntomas. La tos expectorante alta, pues recomendar un mucolítico para tratar de fluidificar y eliminar la tos. En cuanto veamos disneas, fatigas, tal, enviar a la persona hacia el médico. Tratamientos alternativos, pues creo que es importante tenerlos ahí en cartera, y por ejemplo los tratamientos homeopáticos para la tos yo creo que son, como sabéis, muy efectivos, y a este tipo de paciente concentrarnos más en ellos. La humidificación frecuente, yo creo que es importante que le recomendemos que tenga la vía respiratoria siempre humidificada, y hay soluciones isohipertónicas que son muy interesantes. Los síntomas gripales, que este paciente, dada su patología respiratoria, es más susceptible a ellos, pues un poquito repito lo mismo, evitar los derivados codeínicos o con dextrometorfano, como sabéis que hay algunos, y también tener precaución con algunos antigripales que tienen fenilefrina. Como sabéis, es un agonista adrenérgico que puede exacerbar un poquito las crisis asmáticas. Entonces, bueno, no os digo que no, pero cierta precaución con ellos. Y, bueno, humidificación y demás. La congestión nasal, yo soy muy precavido con los sprays adrenérgicos. Sabéis las dificultades que causan, la sequedad nasal, las dependencias que causan. En este caso yo os diría que más aún, que no, tratar de que no se utilicen. Y bueno, finalmente quiero acabar, ya que tenemos el privilegio de haber tenido a Javier Pellegrini con nosotros, que es uno de los autores de este consenso del asma sobre asma pediátrica del 2007, en el cual en su punto 4 cita como punto importantísimo los planes de educación y asesoramiento al paciente. Y en el punto 4.3.2 nos cita específicamente a los farmacéuticos, que debemos estar involucrados en todos estos temas que hemos hablado, y bueno, en una posición de cercanía y accesibilidad. Y bueno, pues finalmente, pues eso, que yo creo que es nuestra obligación disponer de herramientas para que el paciente esté mejor controlado. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a los dos, y ahora disponemos de unos minutos si queréis hacer alguna pregunta. Espera, que te acercamos el micro. La nebulización en niños que dure 10 minutos o así. En esta tabla, cuanto menos sea en el niño, mejor, porque sabéis, sobre todo cuanto más pequeños, son muy poco adherentes al tratamiento.
A mí me gusta darles a los padres herramientas, aunque sean psicológicas. Ponle una película, a ser posible de dibujos animados que le guste, entretenle, vamos a jugar con el aparatito. Philips ha sacado ahora, yo no lo conocía este aparato, no lo he trabajado nunca, pero para niños para mí ha parecido una maravilla, porque es algo totalmente integrado en sus juguetes. Entonces, bueno, pues cuanto menos sea mejor, pero bueno, como pone ahí entre 5 o 15 minutos debe hacerse. No he comentado una cosa que creo que es importante. Cuando se acaba la nebulización se oye un borboteo, con lo cual es el punto un poco de acortar el aparato. Y otra pregunta muy rápida. Las cámaras de inhalación, los expansores, ¿no se pueden aplicar a los dispositivos tipo Seretide, ¿no? Esos que... el disco. Sí. Al Seretide sí, a la Kohaler no. A la Kohaler, al polvo seco, al Turbohaler, a la Kohaler, a esto no. Estos no precisan coordinación, Lo que pasa es que aunque un asma esté perfectamente controlada como tratamiento de base con polvo seco, todo asmático, yo creo que también EPOC, pero bueno, no soy geriatra, pero todo asmático debe tener en casa siempre un MDI y una cámara, siempre, de salbutamol, siempre, porque el problema que tiene el polvo seco, por razones de tiempo no hemos podido explicar el polvo seco, es que cuando tiene una crisis no tiene fuerza. El MDI dispara, el polvo seco es de tracción animal. Hay que hacerlo. Entonces, justo cuando tienes la crisis es imposible. Entonces, por muy bien controlada, con un control de base de corticoides, tal, que tengas el asma, en todas las casas tiene que haber una cámara con un MDI para el día que se apure, porque el día que se apure no llega, no llega, pues no tiene fuerza con esto. Gracias. Ayer me preguntaba a una cliente si los nebulizadores podrían valer para, por ejemplo, el sinus. Primero, son para tratamientos terapéuticos, para fármacos. Y luego, el sinus, que yo sepa, es un aceite esencial, una mezcla de aceites esenciales, y no está preparado para hacerse una aerosolización sobre el sinus. Probablemente incluso ni pueda pasar los estrechamientos. Entonces yo creo que eso es más una humidificación de tipo ambiental, o las de tipo de toda la vida, la de la toalla. Ahora, si sabéis, hay unos dispositivos como en plástico con una salida y una boquilla que se pueden hacer ese tipo de terapias humidificantes. Es que es diferente, eso es más una humidificación. Javier, ¿tú qué opinas? Es cierto que antes se utilizaban. Hubo un tiempo que para la sinusitis, cuando no llegaba bien el antibiótico, porque había mucha presión a nivel de los senos y el antibiótico no llegaba, se utilizaban unos aerosoles donde se daba un antibiótico, donde se daba un mucolítico, y como ese mucolítico, que era fluimicil, que era inhalado, era rayos, aquello había que haber una forma de quitar el olor que daba, un olor a rayos. Se utilizaba sinus, pero se echaban 3 gotitas de sinus. Bueno, eran las cosas que se hacían hace años, que yo no sé qué evidencia científica tendrán y que probablemente ahora no pasen ningún control. Pero bueno, esa pregunta es porque a lo mejor la hizo alguien mayor, que en su momento sí se utilizaron. Yo creo que ahora mismo, con lo que sabemos, como dice Óscar, no tiene ningún sentido. En particular, ¿no sirve para darle otro uso? Que como mucho, dado que sobre todo las bronquiolitis muy recurrentes suele haber una humidificación muy deteriorada, les recomiendo, aunque no he leído así evidencia científica sobre el tema, que entre tratamientos, si le ven que está comprometido, pues hagan simplemente una humidificación 2-3 minutos con una ampollita de suero fisiológico. No sé tú qué opinas al respecto. Bien, una bronquiolitis que no tenemos nada, fuera del hospital no tenemos nada. La adrenalina, el suero hipertónico se ha visto que no es capaz de disminuir los ingresos, con lo cual darlo fuera del hospital tampoco tiene sentido.
no tiene sentido porque hay que darlo 4 o 5 veces al día. Bueno, podemos dar adrenalina o podemos humidificar. Todo lo que sea humidificar yo creo que viene muy bien. Creo que viene muy bien, daño no le hace y si tiene el aparato, pues estupendo, estupendo. O sea, solo con suero se refiere. Solo con suero, sí. Aparte del momento en que tome la medicación, si tiene una medicación aparte, ponerlo solo con suero, humidifica las vías respiratorias y, bueno, evidencia científica de que mejore no hay nada. Pero bueno, en este país las cosas que siempre hacemos, que no se nos olvida nunca y que siempre llevamos a rajatabla, es todo aquello que no tiene evidencia científica. Como beber agua para los catarros. No. Pero bueno, daño no le hace y seguro que humidifica y que va bien. Y seguro que va bien.